Muy buenas traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ayer salieron las actas de la Reserva Federal, hoy tenemos vacaciones en Estados Unidos, así que viene un vídeo de reflexión importante y sobre todo de cara a lo que queda de semana, de cara a empezar la semana que viene, este vídeo sin duda os interesa. Vamos a hablar del euro dólar, vamos a hablar del efecto de las actas de la reunión de la Reserva Federal, por supuesto también una cosa que no ha salido mucho de cuáles son las previsiones que puede tener el Bitcoin y por qué, sustentadas en datos reales para los próximos días, próximas semanas. Así que ya sabéis, si os interesa todo esto, si os interesa saber cómo valoró, ya sabéis que este es vuestro vídeo en Invertir en Valor, la mejor comunidad de trading en español. Así que ya sabéis que también, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario y, por supuesto, uniros a todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, de otra manera no podría empezar sino hablando del euro dólar y hablando, por supuesto, muy brevemente de las noticias que hemos tenido esta semana. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ayer tuvimos no solamente las actas de la Reserva Federal, sino que también tuvimos los datos de las nóminas no agrícolas. Y sorpresa, sorpresa, ¿salieron positivas? Sí, salieron bastante peor de lo esperado, también. Entonces, bueno, digamos que lo que viene siendo, en este caso, el dólar, pues se fortaleció porque venía a ser una consecuencia aún más de esa posibilidad de que no se bajaran los tipos de interés. De hecho, esta semana el dólar, que tenía pinta de poderse reblandecer un poco y situarnos entre el 1,035 y el 1,050, va alejando esa posibilidad después de lo que vimos ayer. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque también por un lado, además, el PMI manufacturero iba bien y por otro lado también nos encontramos, ¿no?, el IPC en la zona euro, que era lo que tenía que ser. Es decir, que realmente todo lo que vienen siendo los datos de esta semana salieron bastante bien, o por lo menos dentro de lo normal, dentro de lo esperable, es decir, que todo tendría que salir. Lo único que no terminó de salir muy allá fue el desempleo no agrícola y, por supuesto, lo que dijeron en la reunión de la FONC. Vale, bien, hasta ahí todo correcto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los discursos, ya recordad que estamos empezando el año, pues vienen cargados de significado. ¿Y ese significado cuál viene? Pues bueno, pues por un lado las actas de la Reserva Federal y por otro lado un discurso que ha pasado totalmente desatendido por la mayoría de analistas. Y aquí os lo traigo. Ayer habló Walter y me diréis, ¿Walter? ¿Quién coño es Walter? Pues bueno, Walter, de manera muy sencilla y muy fácil para vosotros, es el que lleva el tema de política macro dentro de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que hizo es una previsión de cuál es la situación macro respecto a los tipos de interés, respecto a la actuación de la Reserva Federal y respecto a la inflación. Y pues en su última frase, pues dijo una cosa que yo creo que a nadie le puede dejar indiferente. Dicen, nosotros lo hemos hecho bien, nosotros seguiremos en esta línea y, por supuesto, en este caso, los tipos de interés es una cuestión que hay que tomarse muy a largo plazo. Es decir, que ya nos viene a descartar, al igual que hizo Powell, la bajada de tipos de interés este mes. Y cuando habla de largo plazo, este señor es bastante fiable, incluso podemos estar hablando del mes de marzo. Por lo tanto, nos acaba de dejar una pista que ni siquiera aparece en las actas de la Reserva Federal. Además de que, como se publicaron a la misma vez que hablaba él, pues ya os digo yo, a lo que la mayoría de gente le estaba prestando atención. Pero ¿qué es lo que dicen las actas de la Reserva Federal? Pues bueno, añaden una cosa muy interesante, más allá de todo lo que os he comentado en el vídeo del lunes, que lo tenéis en la descripción, sino que comentan el efecto de la guerra comercial. Sí, cuando hablamos de guerra comercial, muchos ya sabéis que Trump tiene en mente esa guerra comercial con China, con Europa, bueno, en fin, por guerra, pues no le importaría invadir Canadá, ya está diciendo Groenlandia. Por lo tanto, pues bueno, podréis imaginar que una guerra comercial es lo menos malo dentro de todo lo que propone o pone encima de la mesa. Pero ¿qué es lo que viene a decir? Pues que los efectos de la guerra comercial incluso pueden ser superiores a los que habían previsto en un principio. ¿Y esto qué es a lo que lleva? A un aumento de precios. Es decir, a un aumento de la inflación que, además, si ellos ya consideraban que iba a aumentar y por ende es por lo que han decidido este año parar, o por lo menos parar de manera tan agresiva la bajada de tipos, incluso puede que se queden cortos. ¿Y esto puede significar una cosa? Sí, sin duda alguna, puede significar que los tipos de interés, si este año se van a bajar 2 o 3 veces, incluso puede que se llegue a bajar 1 o 2 veces, lo cual, si ya hablábamos de largo plazo, esto incluye incluso más aristas a que la Reserva Federal sea muy cautelosa en la bajada de tipos de interés. ¿Y qué es lo que supone esto? Fortalecimiento del dólar. Y cuando digo fortalecimiento del dólar, lo tenéis en pantalla, es lo que ocurre, es lo que está ocurriendo y, por lo tanto, pues bueno, el 1,03 pues es una zona que, como ya decía yo, pues más o menos era bastante razonable con la situación actual. Y pensad que todo esto es ponerse la tirita antes de que ocurra nada, porque todavía Donald Trump
no es presidente, le queda todavía un par de semanas y luego además tenéis que tener en cuenta, una vez se implementa su gobierno, tiene que llegar la gente, tienen que tener las reuniones, tienen que ver qué quieren subir, tienen que analizar los datos, es decir, que la subida de aranceles no penséis que va a ser antes del verano de este año. Incluso puede que estemos hablando del mes de septiembre, octubre. Por lo tanto, a mí me parece ser demasiado cauteloso, pero aún así, esto es lo que hay encima de la mesa, esto es por lo que se está fortaleciendo el dólar y esto es por lo que el euro dólar, pues a día de hoy, anda parado entre la resistencia que veníamos viendo a principios de semana. ¿Sigue siendo una buena opción para comprar? Hombre, hoy es fiesta en Estados Unidos. Mañana viernes vienen las nóminas no agrícolas y en caso de salir, al igual que ha salido el empleo no agrícola, de manera negativa, pues bueno, podríamos tener bastantes rebotes, como visteis en el día de ayer, como visteis ayer miércoles, incluso al alza intentando buscar el 1,035, 1,040. Por lo tanto, también depende del desempleo, así que tendremos que estar muy atentos. Mañana subiré, si es posible, un vídeo o incluso un análisis en directo viendo cuáles son las consecuencias. Dicho esto, que yo creo que es bastante importante, pues ya os digo, al final esto es lo que hay en el euro dólar. Pero claro, ¿cómo afecta todo esto al oro? Pues bueno, pues en el oro, como os podréis imaginar, la situación no cambia en exceso. Es decir, el oro, pues ¿qué es lo que comentábamos? Pues lo que comentábamos esta semana es que si el oro no llegaba hasta la zona de los 2.607, es decir, que no estaba en una zona realmente agradable desde el punto de vista ni técnico, ni fundamental, ni de valoración de precio, pues lo que tendríamos que esperar era que llegara hasta esta zona o que llegara hasta esta zona. ¿Se ha movido en alguno de los dos sitios a lo largo de esta semana? Pues hombre, la respuesta fácil y sencilla para todos vosotros. Sí. ¿El lunes llegó hasta 2.614? Sí. ¿Podría haber llegado hasta 2.600, 2.607? Sí, pero bueno, entraba dentro de la zona, entraba dentro de lo razonable. ¿Estará rebotando al alza? Sí. ¿Se encuentra en la zona de máximos que podríamos aquí incluso pintar otra línea naranja como posible resistencia? Sí, pero yo me esperaría ya incluso a los 2.670, 2.675. También pensad, si aumenta el oro es porque se debilita el dólar. Es decir, que ahí está, otra vez volvemos a esa descorrelación que acabamos viendo muchas veces durante los últimos años. Ya sabéis que por lo general cuando baja el dólar es porque sube el oro. Y estamos viendo que el dólar se fortalece y el oro también se fortalece. ¿Y esto por qué viene? Pues bueno, viene por lo que os he comentado antes en modo de chiste, pero ese componente belicista de Donald Trump afecta también a las expectativas del oro y afecta también que al acercarse, pues bueno, un poco también a revivir todo el tema del recordatorio de, oye, en Ucrania está ocurriendo algo, en Oriente Medio están ocurriendo cosas y aquí viene un señor que va a poner mucha tensión encima de la mesa. Esto es lo que está haciendo el oro, no os equivoquéis. Ahora bien, esto tiene un efecto limitado, todavía ni siquiera ha llegado, como he dicho. Entonces, bueno, seguimos buscando la resistencia en esta zona para meternos en ventas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre con el Bitcoin? Pues bueno, pues aquí es una de las cosas quizás más interesantes de la semana. Como ya habíamos comentado, el Bitcoin, esta zona era para vender. Vamos, una zona que yo ya comentaba que era una zona que estaba demasiado caro. Y de hecho, yo esta semana pues había dicho, oye, no, sobre los 98.000, 97.500. Fijaros incluso si me he quedado largo. Y estamos hablando de que va a llegar a los 93.543 a día de hoy y que incluso pues estaríamos hablando de la resistencia de principios de diciembre. Estaríamos hablando incluso de que podría llegar a los 90.000. Pero es que, claro, no se me escapa, hay un analista muy bueno, que además lo tendréis en pantalla, sobre todos aquellos que me veis a través de YouTube, que pues básicamente pronostica que podríamos incluso llegar al Bitcoin en 80.000. Es decir, que todo el crecimiento que hemos tenido durante el mes de noviembre, durante el mes de diciembre y ahora enero, se evaporaría. Y además esto lo liga no solamente a los bonos del Tesoro americanos, que están ya superando el 5% en el año 10, y me diréis, bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que cuando ha llegado a esos niveles no es que hubiera una crisis, es que estaríamos hablando de una crisis cercana a la del año 2008, a nivel de riesgo, a nivel de situación, tanto de Estados Unidos como a nivel mundial. Por lo tanto, lo normal es que eso explotara. También que tenemos un dólar que se está fortaleciendo. Por lo tanto, sumamos crisis, sumamos dólar fuerte, sumamos bonos del Tesoro al alza, pues lo que estima es que el Bitcoin pues no se perfila como una cuestión tan rentable o una cuestión tan segura, es decir, una mezcla de los dos, y por lo tanto que podría tener una corrección hasta los 80.000. Eso a mí me parece fiarlo demasiado largo, igual que cuando la gente habla de Bitcoin a 300.000, me parece eso sí que una locura, pero yo creo que por ahora lo que deberíamos de buscar, si os metisteis en compras en esta zona, por lo menos holdearlo, pero en este caso ir buscando esta zona de los 90.000, que suele ser otra zona que además fijaros que tiene dos resistencias muy importantes y que además tiene toda la pinta de que si no se ha dado ya el movimiento de vuelta a lo largo del día de hoy, porque hoy está Estados Unidos cerrado y mañana con el tema de las nóminas agrícolas también
ser afectado, pero yo creo que esta zona de aquí ya se perfila quizás como la zona más agradable para reintentar unas buenas compras. Así que con esto me despido, hemos hecho un repaso de todo, ya sabéis que como siempre me podéis dejar un like, un comentario, compartidlo y por supuesto nos vemos mañana con análisis de lo que diga y haga la Reserva Federal y sobre todo diga y hagan las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que sin duda alguna perfilan un inicio muy interesante de este año 2025. Un saludo y hasta la próxima.